Ya sabes que Arcane fue lanzado en 3 bloques de 3 episodios. Ya de construir la primera parte, te dejo el enlace a la lista de reproducción en el comentario fijado. Hoy hablamos de Feliz Día del Progreso. Ya te sabes la fórmula, doble exposición y contraste. Pero para este en particular hay que saber un poquito del lore de Arcane. Cuando planificaban el proyecto de la serie, crean 20 entradas sobre la relación angustiosa entre Piltover y Zaun en la página oficial. La más importante para establecer que la pugna entre las ciudades gemelas más bien era de interés global fue el Día del Progreso. En esta historia nos presentan la influencia de Noxus con los llamados guerreros masones. Estos son emisarios encargados de infiltrar las sociedades de todo el mapa conocido para cartografiar la manera más adecuada para emprender una invasión. Aquí nos cuentan de las increíbles capacidades deductivas de Caitlyn, por eso vemos estas escenas. También nos hablan de una gran feria, donde por un lado se muestran los máximos avances tecnológicos de cada casa y por el otro es el único día donde los Zaunitas desfilan por Piltover para poner a prueba su genialidad, concursando por limitados puestos dentro de las casas. De este proceso se entiende que emerge Víctor, un niño pobre que, en un día del progreso, logró ganar su derecho a vivir en la ciudad opulenta como un apestado legal. En ese marco se desarrolla este capítulo. Mientras vemos el lujo de los eventos, debemos saber que tras bambalinas están Zaunitas oprimidos, pese a su genialidad. Por eso mismo vemos a Víctor aquí, cómodo detrás del escenario. Esto es violencia sistémica, pese a ser pieza fundamental para el desarrollo de la tecnología. Más aún, es por él que el trabajo de Jace no se archiva y no se tira desde un edificio como vimos en el episodio anterior. Primera exposición. Vemos los preparativos del Día del Progreso. Ya sabemos por el capítulo 1 cuál es la perspectiva que tienen los Zaunitas de Piltover. Este capítulo es la antítesis de esa visión, cómo conciben los piltovianos a Piltover. Este prólogo es el primero que nos deja en el presente. Vemos el resultado de las dos caras del episodio 3. Por un lado, una niña cayendo para ser devorada por una ciudad hostil, mientras vemos a otros flotando en las mieles del éxito, ambos en tonos azules. Contraste. Esta estructura es la típica reflexión sobre la insoportable levedad del ser. Por un lado, la levedad se asocia con libertad, la falta de ataduras y el desapego. Esto es representado por estos volando, que al mismo tiempo son las aspiraciones de Piltover. Para ellos, el fin justifica los medios. Les da igual si robaste, fuiste en contra de las normas y congeniaste con la corrupción mientras consigues este estatus. Cuando te entregas a la levedad, vives sin un sentido de responsabilidad ni compromiso profundo. Por eso, poco a poco Jace y Víctor se separan. Esta libertad irracional lleva, más pronto que tarde, a una sensación de profundo vacío y falta de significado. Esto es reflejado por el mismo consejo. Sumergidos en su burbuja piensan que ya todo es perfecto. Heimer tuvo que bajar del pedestal para darse cuenta que Piltover era una ilusión de la levedad. Por otro lado, el peso representa las obligaciones, echar raíces y las profundas conexiones emocionales. Por eso vemos a Vi luchando por su hermana, a Echo conformando una comunidad verde e inclusiva, con un árbol y todo, un bien extremadamente extraño en Zaun. Cuando te entregas al peso, sientes una carga que otorga sentido. Luchas por tu familia, por la paz, por tu dignidad, pero la lucha lastima. El peso se relaciona con el sufrimiento y no todos están dispuestos a sacrificarse. Esta es la conversación más profunda que veremos en Arcane. Sobre esta base se crea el resto de la dramaturgia y el símbolo de esta dicotomía existencial es el Día del Progreso. Celebrar la libertad que se gana oprimiendo a los que ya de por sí viven en el yugo del peso es una contradicción poética. Muestra A. Ya puestos, se entiende perfecto como lo que antes era una niña enamorada, ahora es una mujer concentrada en lo importante, pues Caitlyn adhiere a las conexiones sociales, no a la levedad que representa Jace. Él quiere la fama, ella quiere entender los conflictos sociales. La sociedad hipócrita la retraté en este video. Uno de sus síntomas es el soborno. La corrupción es tal que tiene que ser contrarrestada por pandilleros que terminan siendo delincuentes buenos. Fíjate qué locura. Por eso más adelante le piden a Marcus que desprestigie a las luciérnagas. Aquí vemos tres estados: la levedad de Piltover, el peso de Zaun y el conflicto de la coyuntura. Al final, las ideas son operadas por personas. En una región donde todo es artificio, todos los grupos terminan siendo enemigos. De hecho, así nos presentan a Jinx. Recuerda la canción.
En micro se refiere a la tortuosa relación entre Jinx y Vi, pero en macro se refiere a Piltover y Zaun. Las coyunturas generan monstruos. Los monstruos sociales nacen del trauma, y eso es Jinx, una víctima rota del conflicto entre dos ideas en macro y la incapacidad de los individuos para hacer lo correcto cuando se parte de una desigualdad brutal. Bienvenido a Latinoamérica. Monstruos institucionales criando a niños rotos que crecen para crear otros monstruos. Aquí vemos el lado más brutal de Jinx, ya que al contrario del episodio 9 o en el conflicto cuando se reencuentra con Vi, aquí no hay una motivación emocional, no vemos el brote. Aquí vemos la maldad como mecanismo de adaptación cultural. Y ojito, no digo que Jinx sea mala per se, al final es una víctima, pero lo que hace es acorde a la maldad inherente de la cultura en la que se desarrolló. La cultura del tráfico, la violencia, la prostitución, la trata y el crimen organizado. Es solo hasta este punto cuando vemos el brote, y el brote sí termina con muerte. Este es el lenguaje con el que se expresa Jinx, porque ese aprendió de niña, pero hablo de esto a profundidad en la deconstrucción del episodio 9. La misma estructura se replica con Jace y Victor en la escena de Heimerdinger. Ellos prueban que la levedad te permite inspirarte, generar grandes cambios y desarrollos. El problema es que cuando introduces estos cambios a la sociedad sin regulación, eventualmente serán usados como armas, lo cual muestra el entendimiento antropológico de la rata. Mientras Kate demuestra compromiso, investiga, emprende el viaje para salir de la Matrix. Pero duro será el impacto cuando descubra que para llegar al corazón del crimen en Zaun, debe llegar antes al corazón del consejo en Piltover, demostrando que ambas ciudades son manifestaciones estéticamente diferentes de la misma sustancia. El dolor. Muestra B. ¿Qué se debe hacer con la genialidad? Mel Medarda es el personaje más importante de todo Arcane. Ya publicaré un video especial sobre cada personaje y su arco narrativo. El de ella es mi favorito. Sin ella no habría conexión directa con Noxus. No existiría el Hex como empresa. Ella permitió que Victor y Jace irrumpieran donde Heimer, pero no lo hace por bondad, ni siquiera lo hace por estrategia. Mel representa algo curioso entre los sistemas: la seducción. Te puede parecer raro, pero la seducción es compleja. Tiene que ver con la manipulación, el deseo y, por supuesto, el poder. Como decía Woody Allen en La Genial, todo lo que siempre quisiste saber sobre el sexo, pero tenías miedo de preguntar. Todo en la vida es acerca del sexo, excepto el sexo. El sexo es sobre el poder. El efecto Halo predice el comportamiento de las sociedades occidentales y la de Arcane, donde el impulso hacia lo bello lo confundimos con lo correcto, un sesgo cognitivo que nos hace atribuir características positivas solo por ser bello. Un ejemplo es Jace, bajándole el tono cuando Embesa, la madre de su interés amoroso, expone su desnudez. El poder tiene varias caras, y quienes aprenden a ejecutarlo se valen de lo que sea necesario para conseguirlo. El poder, el verdadero poder, no llega a los que nacieron más fuertes. Llega a aquellos que harían lo que sea por adquirirlo. Este mismo efecto causa Jinx en Echo. Cuando pone esta cara tan peculiar, logra suavizar a un Echo decidido, lo cual lo deja vulnerable a una estocada que pretendía ser mortal. Aquí la segunda exposición es doble. Dos mujeres fuertes e inteligentes. La primera estudiando las notas para terminar dominando el Hextech. Poco se habla de lo inteligente que debe ser para conseguirlo. Desde lo rudimentario, este puesto de trabajo recuerda al de Sinch, pues el ingenio saunita es así, rudimentario pero efectivo. La otra mujer fuerte es Caitlyn. Tras el atentado fue destituida de la policía, pero aún así decide sumergirse en el enorme entramado del crimen organizado saunita. Este espíritu la lleva a la prisión de apariencia noxiana al suroeste de Piltover, donde se encontrará con la oportunidad de acceder a Zaun, a la podredumbre de una sociedad y, por supuesto, al amor. Por desgracia, encarar la problemática de una región es enfrentar una bestia que se alimenta de las ilusiones y las buenas intenciones. Pero eso ya lo descubrirá.